Lecturas de la 29ª semana del tiempo ordinario, miércoles 25 de octubre de 2023. Dios nos llama a no pecar más. Jesús nos invita a estar siempre vigilantes a su llegada. Catholic Bag. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 18. Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumento de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavo para obedecerlo, os hacéis esclavo de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere:
para sus adentros. Mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse. Vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La vida cristiana, libre del pecado, es el gran tema paulino. Mientras vive en un cuerpo mortal, la persona está sujeta a las pasiones, hasta que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad. La vida nueva en Cristo Jesús es gracia, pero es también exigencia. Por lo tanto, los miembros del cuerpo cristiano deben convertirse en instrumentos de justicia. El creyente, consciente de pertenecer totalmente a Cristo, peca cada día menos. Sus pecados, sin embargo, no le quitan lo más importante, la confianza en el Padre, que le permite levantarse después de cada caída. Sabe que es y será siempre un pecador al que Dios perdona. En la vida diaria, la libertad se conquista día a día. Para ser libre, el hombre necesita sujetarse voluntariamente a las exigencias de una vida mejor. Al saber que no se pertenece a sí mismo, encontrará fuerzas nuevas para desprenderse de los deseos que lo esclavizan. En tiempos de Pablo, había esclavos que pasaban de un patrón a otro. Además, cualquier persona, para pagar sus deudas, se podía vender a un patrón, perdiendo su libertad. Pablo usa esta comparación para enseñarnos a estar dócilmente a disposición del Espíritu, como esclavos que no son dueños de sus propias personas. Ante cualquier situación o decisión, buscar lo que el Espíritu de Dios desea de nosotros. Al que mira exteriormente la vida del cristiano, ésta le parece muy esclavizada, pero en realidad él se siente y se sabe libre. El ejemplo más sencillo podría ser el de la madre entregada al cuidado de un hijo enfermo. Es totalmente libre porque no tiene otra ley que su amor. Estar despiertos cuando el Señor, en la persona del prójimo, viene a pedir ayuda. Estar despiertos para admirar, alegrarse, descubrir la presencia de Dios y sus favores que iluminan nuestra vida diaria. Estar despiertos, tanto los responsables como los súbditos. Estar despierta la Iglesia. Jesús hace una comparación de aquel servidor que espera la vuelta de su patrón. Ese servidor contrapone al rico preocupado por una larga vida, cómoda, fácil. Él trabaja para Dios. Por esto, no le da miedo el encuentro con el Señor. No lo atemorizan
los signos que anuncian el encuentro con Él. A veces, el vigor se va perdiendo con los años y llega la muerte de los seres queridos. Pero eso no debilita la fe, la esperanza y la espera en el Señor. Por eso se mantiene vigilante, está atento a la llegada de Dios, porque sabe que Él es su servidor y como servidor está dispuesto siempre a esperarle. Jesús nos invita a que nos quedemos despiertos esperando su venida. ¿Cómo viene? ¿Cómo vendrá a nosotros si nuestra suerte es morir antes del día de su venida gloriosa? Algunos piensan que Dios solamente nos pedirá cuentas el día que muramos y dicen, debemos vivir en la gracia de Dios para que la muerte no nos sorprenda en el pecado. Es verdad que debemos esperar este encuentro con el Señor en el momento de la muerte. Jesús viene a nosotros de mil maneras, mientras lo esperamos haciendo nuestro trabajo. Veamos pues cuál es nuestro trabajo. En términos modernos diríamos nuestro compromiso. Y luego, ¿cómo viene Cristo? Nuestro compromiso con Cristo es, por una parte, nuestro compromiso con la comunidad cristiana. Es nuestra participación en la oración común, en la Eucaristía, en la catequesis y otras cosas semejantes. Y mientras participamos en estos compromisos, hay para nosotros no una, sino que muchas venidas de Cristo. Presenciamos su venida en tal o cual de nuestros hermanos que se abre a la fe. Viene a nosotros dándonos fuerza y sabiduría. Viene en la oración, dándonos la certeza íntima de su presencia. Pero también viene Cristo en la historia. Los profetas no se cansaron de repetir que los acontecimientos que traen alguna novedad también traen al Señor. A veces viene con su resurrección a través de los hechos felices que traen vida y alegría, más justicia y esperanza para los pobres. Otras veces viene con su pasión y su muerte. Y porque Cristo viene en la historia de los hombres, tenemos un compromiso con Él para servir a este mundo. Solamente los monjes y los ministros de la Iglesia pueden considerar que su renuncia al mundo y su dedicación total a la obra apostólica les exigen renunciar a estos compromisos profanos, como son el trabajo, la formación de un hogar, la participación en obras comunitarias o en contiendas políticas. Para los laicos, la mayor parte de sus compromisos con Cristo no están dentro del ámbito eclesiástico, sino en las tareas del mundo. Ahí es donde deben trabajar, cada cual en su puesto, y estar vigilantes, siempre despiertos. Señor Jesús, qué diferente es mi vida cuando me esfuerzo por ver todo desde el plano de la fe. Qué pocas cosas son importantes. Ayúdame a vivir pensando en el cielo que me has prometido y que lo busque como esa perla fina, ese gran tesoro que dará plenitud a mi vida. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.